Capítulo 21. Pastel del cielo. He escuchado que cuando los entrenadores de monstruos alcanzan cierto nivel, son capaces de asegurar su supervivencia, dijo Gao Peng después de fruncir el ceño, pensativo. Eso es cierto, pero la supervivencia no depende de una sola técnica. Tampoco es verdad que uno necesita alcanzar cierto nivel antes de usar cierta técnica, dijo el tío Liu, evidentemente dando una pista. Después de eso, simplemente se quedó parado donde estaba, como si tuviera dudas sobre seguir hablando del tema, hasta que por fin continuó. Vamos, pregúntame cómo obtener las técnicas. Gracias por iluminarme. Con eso, Gao Peng asintió levemente y comenzó a irse. El tío Liu se aclaró la garganta y dijo, espera un segundo. Creo tener una técnica que puede venirte bien en este momento. Gao Peng lo miró con cautela. Si a esa altura no se había dado cuenta aún de que había más de lo que podía ver del tío Liu, era posible que se hubiera golpeado la cabeza contra algo. Pero como no parecía tener intenciones de revelar abiertamente su identidad, el chico tampoco encontró motivos para exponerlo. Después de todo, cualquiera tenía secretos y, si trataba de llegar al fondo del asunto, podía perder un amigo. El hombre miró a su alrededor y después movió la cabeza, asintiendo. Gao Peng sintió como si la atmósfera hubiera cambiado de pronto, pero podía haberlo imaginado. El tío Liu le dijo en tono serio. Nunca jamás reveles la técnica que estoy a punto de enseñarte, puedes meterte en serios problemas si lo haces. Comprendo, aseguró Peng. En su mente, había imaginado que le pondría un dedo en la frente y todo el conocimiento fluiría a su mente. Pero, en realidad, lo único que hizo fue sacar un pedazo de papel y comenzó a escribir. Cuando terminó, le pasó la hoja y con voz firme le ordenó. Memoriza esto y quema el papel. El chico tomó la nota entre sus manos y leyó atentamente. Siempre había tenido muy buena memoria, por eso tenía notas tan altas. Al final del día, mucho del conocimiento requería esa habilidad. Después de un rato, asintió, buscó una caja de fósforos y quemó el papel. Liu no hizo preguntas, pero repitió que tenía prohibido divulgar esa información, por lo menos hasta contar con el poder suficiente para protegerse de las consecuencias. Después de asegurarse que Peng se había ido, el tío Liu sacó el teléfono para llamar al viejo Ji. Ese viejo cascarrabias. Era evidente que extrañaba a su nieto a mares, pero se negaba a visitarlo, aunque tenía sus razones. El viejo debería estar encantado de escuchar que Peng se había convertido en un entrenador de nivel intermedio. Liu se inclinó hacia atrás y, de la nada, se hizo visible un camaleón de 6 metros a sus espaldas. Estaba recostado en el suelo, sin ganas de nada. Posó el trasero en el cuerpo del animal sin ningún cuidado. El camaleón era suave y mullido como un sillón. Técnica secreta familiar, constelaciones cambiantes. Gao Peng pensaba en lo que acababa de memorizar. Dejó escapar un largo suspiro. Claramente, se trataba de un método para infligir dolor. Permitía pasar todo el daño recibido al cuerpo del familiar. Pero tenía un defecto, pues aunque era posible transferir todo el daño, había un límite en el alcance. Después de pasar cierta distancia ya no funcionaba, además de que no podía ser iniciado sin que el familiar lo aceptara de manera consciente. Aunque ese fuera el caso, el poder de defensa del monstruo siempre es mucho mayor que el del humano. Conforme aumenta su poder, aumenta su defensa. El adolescente cerró los ojos, recitó mentalmente la técnica y se comunicó con el contrato de sangre en su conciencia. Percibió en la mente un contrato negro y dorado que duró solo unos segundos, después, se desvaneció. Sintió que surgía una nueva conexión especial entre él y Dazi. Lo miró echado a sus pies, tenía cara seria. Mira nada más lo rechoncho que estás. Bromeó Gao Peng, eres como un cerdito violeta. Dazi no sonaba contento. Ah. ¿Y te atreves a contestarme? No tienes ni idea de cómo te ves, ¿no? ¿Sabes lo gordo que estás? Ahora estaba furioso. Ven, ven. Tontín, carga a Dazi hasta aquí. Al principio, el ciempié se opuso, pero luego de que Tontín pudo ponerlo frente al espejo, se quedó rígido ante la sorpresa de encontrarse con un Dazi tan gordo. Y dejó de luchar. Se quedó completamente quieto en los brazos de Tontín, con la mirada perdida en el espejo. ¡Ey! Gritó Gao Peng, mientras le daba palmaditas en la cabeza. Dazi no movió ni un músculo. Deja de hacerte el muerto y muévete. Empieza a hacer ejercicio a diario para perder esa flacidez. Una vez que bajes de peso te subiré el grado, ordenó Gao Peng con firmeza. Con lo gordo que estaba en este momento, no se atrevía a subirle el grado. Si evolucionaba y se quedaba obeso, no sabría qué sería de él. ¿Un ciempiés gordo volador? De solo pensarlo le dolían los ojos. Era plena tarde, Gao Peng no tenía que ir al colegio.
Podía ponerse a buscar su primer trabajo de medio tiempo. Como entrenador de monstruos tenía dos opciones. Una era abrir su propia oficina o tienda. Después de hacerse un poco de fama, los clientes vendrían recomendados por otros, pero desafortunadamente esa opción resultaba agotadora y le tomaría demasiado tiempo. No planeaba convertirse pronto en uno de los entrenadores top, solo buscaba un modo de costearse la vida por el momento. El otro método era entrar en una gran corporación o alguna organización poderosa. Con sus habilidades, no le sería difícil escalar una vez dentro, pero hacer algo así no le parecía correcto. Entrar en este tipo de ambiente significaba tener que involucrarse en asuntos políticos y sociales para poder subir, le parecía demasiado esfuerzo, así que se decidió por una opción que era el punto medio de las dos anteriores. Trabajar en alguna agencia de criadores de monstruos pequeña, así no se tenía que preocupar por conseguir clientes, pues su jefe se encargaría de eso. Tampoco tendría que luchar con uñas y dientes para conseguir buenos beneficios o reconocimiento, no habría tantos empleados con los cuales competir. Y si el trabajo no le gustaba, estaba la opción de irse. Además, era sencillo conseguir un puesto en esas agencias pequeñas, todo lo que le pedían era un certificado de criador de monstruos. Renunciar era igual de fácil. Ya estaba decidido, lo haría. Mientras se cambiaba de ropa para salir, recordó a su vecino, el tío Liu. Él tenía muchas conexiones que le facilitarían la búsqueda, pero no quería molestarlo por algo tan insignificante. Aunque estaba bien enterado sobre los múltiples cambios que habían sucedido en años recientes, no tenía mucha noción sobre las agencias que existían en Chang'an y, mucho menos, sabía cuáles eran buenas y cuáles no. Tras reflexionar todo esto, decidió tocar la puerta de su vecino. Le abrió casi instantáneamente y, al ver que era él, sonrió. Lo tomó del brazo y lo arrastró hacia adentro. «Necesito que me des una mano con algo, muchacho», anunció Liu. «Si hay cualquier cosa que pueda hacer por usted, dígamelo. Sigo sintiéndome culpable por haber dejado a Daci en su casa por tantos días». El tío Liu soltó un suspiro de alivio. «Entonces, iré directo al grano. Hace tiempo trabajé con un colega para abrir una pequeña agencia de criadores, hasta invertí dinero en ella. Pero mi socio decidió dejar el negocio, llevándose todo el capital y a los criadores que trabajaban con nosotros. Bueno, considerando que tienes un certificado de criador, tenía la esperanza de que me ayudaras con eso. No te preocupes por la paga, te daré el mejor sueldo del rubro y 20% de las acciones. Esto tampoco afectará tus estudios, solo tienes que ir a la agencia los fines de semana, el trabajo de un criador es bastante relajado». Entre más escuchaba a Gao Peng, más sentía que algo no andaba bien con el trato. Tenía una expresión extraña en el rostro. Esto equivalía a que alguien le regalara una almohada en el momento en el que le dio sueño. Como si un pastel hubiera caído del cielo. Capítulo 22 Flying Rock Studio. Para probarle que hablaba en serio, el tío Liu llevó a Gao Peng a la sección más ajetreada del centro de la ciudad, donde estaba su estudio. Al lado había un centro comercial y el ayuntamiento no quedaba lejos. «Bueno, mi estudio está justo ahí», dijo, señalando hacia el tercer piso de la torre Tianmao. Había un letrero nuevo colgando de la pared donde se leía: «Estudio de crianza de monstruos Flying Rock». Gao Peng se sentía confundido. El tío Liu aclaró la garganta y dijo: «Podemos cambiarle el nombre si no te gusta. Tú eres el dueño, puedes ponerle el nombre que quieras», pensó. El chico no sabía qué decir. ¿Crees que tiene buena ubicación? Solía irnos bastante bien, pero, lamentablemente, después de que los criadores se fueron, el negocio se vino a pique. Hay tantos criadores de monstruos en el mercado que podrías contratar al instante 2 para solucionar la urgencia, declaró Peng. Le parecía una situación absurda. «No, entre menos haya, mejor. Preferiría cerrar el negocio antes que destruir mi buen nombre», dijo Liu con cara muy seria. «Está bien», asintió. «Tú eres el jefe, puedes hacer lo que quieras. Solo quiero pedirte una cosa». Peng hizo silencio unos segundos y continuó: «Tío Liu, olvidémonos de las acciones. Puedes pagarme el mejor sueldo entre mis colegas». Hizo una pausa. «Me has cuidado por años, no tengo manera de devolvértelo más que con esto. Si se hubiera tratado de los bienes de alguien más, habría aceptado el trato sin problemas, porque sabía que sus habilidades valían mucho más que ese porcentaje de ganancias. Pero se trataba de la persona que lo había ayudado muchísimo, tanto directa como indirectamente. Luego, se enteró de un par de cosas sobre las cuales nunca habló con él para no avergonzarlo. Seguro tenían una razón de ser. Gao Peng sabía que le debía demasiado. De otro modo, siendo un huérfano, ¿cómo hubiera tenido una vida estable?
Nadie lo molestaba y había logrado entrar a la mejor secundaria pública de todo Chang'an. Algunos favores no podían ser olvidados jamás. Él siempre trataba de pagar amor con amor y odio con odio. 3 años de vivir en orfanatos le habían dado unas cuantas lecciones sobre la naturaleza humana. Por eso, precisamente, valoraba tanto la bondad y castigaba sin piedad a los malvados. No te preocupes por eso, acepta el trato. Algún día te darás cuenta de que este porcentaje es poco por lo que vales, le aseguró Liu sonriendo. No hay más que discutir, ya hice lo necesario para transferirte las acciones, estés o no de acuerdo. Solo te estoy informando. Tras decir esto, sacó, como por arte de magia, un contrato y se lo pasó a Gao Peng, que lo miraba estupefacto. Pero si aún no he firmado nada. Ahora sabes lo que es el poder, susurró Liu, mientras le daba palmaditas en el hombro. Continuemos nuestro camino al estudio. Puedes empezar hoy mismo con el trabajo si así los deseas. Sí, cualquier cosa que no te agrade, solo házmelo saber. Entraron a la torre Tianmao, los azulejos estaban limpios y brillantes, como si fueran nuevos. Se abrieron las puertas del ascensor, de donde salió un grupo de gente con traje y corbata, entre ellos había un hombre joven que traía en el hombro un perico rojo con negro. El animal giró para mirar a Gao Peng fríamente y gritó: «¡Idiota!». Luego, miró arrogante hacia otro lado. Su dueño se disculpó, avergonzado. Nombre del monstruo: perico negro liviano. Debilidad: 1, monstruos de tipo viento. 2, el olor de la hierba Qianxin causa diarrea y vómitos. Si llega a ingerirla, produce desmayo. 3, la fruta guacamayo del rayo es especialmente detestada por este monstruo, le sabe a mierda. No hay problema, tu pájaro es un perico negro liviano, ¿no? Podrías comprarle un poco de fruta guacamayo del rayo, dicen que les encanta. Se ve un poco demacrado y flacucho, deben faltarle nutrientes, dijo Gao Peng, con una mirada de preocupación. Wow, gracias. Respondió el hombre agradecido. Justo me estaba preguntando qué cosas le gustarían. Es bastante caprichoso y come poco, así que le compraré eso cuanto antes. El ave no tenía ni idea de lo que era esa fruta, pero, por alguna razón, le dio mala espina. Sus garras se aferraron más fuerte al hombro de su amo y levantó la cabeza, miraba a su alrededor como un príncipe que inspecciona su territorio. Estos humanos idiotas, se ven tan tontos. Gao Peng y el tío Liu se dirigieron al tercer piso, el cual estaba rentado en su totalidad para el estudio. A los costados de la puerta había un par de macetas con bambúes negros bastante altos, que perfumaban el ambiente. En la recepción, los saludó amablemente una joven que vestía un traje color azul, su cabello era negro y corto y traía poco maquillaje. Buenas tardes, señor, dijo, a la vez que miraba de reojo a Peng. Le pareció que era su nieto. La identidad de su nuevo jefe no estaba del todo clara, pero posiblemente era muy rico. Hacía apenas un par de días había comprado el estudio entero y echó a todos los criadores de monstruos. Al principio, le había preocupado perder su trabajo, pero no echó a nadie más. Lo que más la confundía eran sus requerimientos especiales. Nadie podía decirle al nuevo criador que el estudio había sido comprado recientemente. Por la módica suma de $1000 alianza por mes, todos los empleados estuvieron de acuerdo en seguirle el juego. Aunque seguían preguntándose por qué estos ricos capitalistas eran tan raros. Reúnelos a todos, por favor, dijo tranquilamente el tío Liu con rostro serio. Enseguida, señor. La chica asintió con la cabeza. En ese momento, Gao Peng cayó en cuenta de lo serio que podía ser su vecino cuando hablaba. A los pocos minutos, todos los empleados estaban reunidos en la recepción. Eran 10 personas en total, incluyendo a las 2 mujeres de limpieza. De ahora en adelante, este joven será nuestro jefe de criadores en Flying Rock. Es también accionista de la empresa, aseguró Liu, señalando a Gao Peng, que estaba parado detrás de él. La gente estaba sorprendida. ¿No era este chico demasiado joven? Gao Peng miró al grupo. Era como cuando los niños esperaban que su maestra hablara. Eso lo puso aún más nervioso. Soy Gao Peng. Trabajaremos juntos como equipo, ojalá nos llevemos bien. Peng es el criador intermedio más joven de todo Chang'an. Acaba de romper el récord. El tío Liu caraspeó y guió a Peng por el resto del piso. Es tan joven. Ya es criador intermedio. Míralo, es tan adorable. Algunas empleadas jóvenes estaban emocionadas y lo miraban de arriba a abajo, con ojos brillantes. La oficina ocupaba poco espacio, apenas 1/10 parte del piso. El resto incluía un gimnasio, un centro de yoga, un lugar para invitados, la recepción, un bar, etc. Pero había un espacio en particular que llamaba la atención. Se trataba de un cuarto completamente vacío, enorme, con las paredes cubiertas de material antirruido.
Estaba pensado para familiares, algunos invitados dejaban ahí a los suyos para entrenamiento. Así que, ¿cómo te sientes? ¿Ya te estás habituando? Tienes parte de las acciones, así que, hasta cierto grado, es también tu empresa, le aseguró Liu, con una sonrisa. Mañana comienzan mis clases, así que podría trabajar desde esta tarde, ya que no tengo nada mejor que hacer. Está bien, como tú quieras. Puedes irte cuando gustes, yo me voy a casa, que es el lugar más cómodo para un viejo como yo. Liu se despidió agitando la mano. Mientras observaba cómo se marchaba, Pen guardó silencio por unos instantes. Finalmente, susurró. Gracias. No es a mí al que hay que agradecer, respondió riendo Liu. ¿Entonces a quién? Preguntó, frunciendo el ceño. Estaba confundido. Capítulo 23. Una gran pérdida. Gao Peng no había comido nada en todo el día y se sentía hambriento. Tenía ganas de bajar para comprar algo de pan, pero temía que llegara un cliente. Pasó media hora mientras decidía si ir o no y nadie apareció por el estudio. De pronto, le llegó un aroma delicioso y comenzó a buscar la fuente desde la que provenía el olor y notó que la chica de la recepción tenía una cara rara. Los ojos los tenía muy abiertos y le costaba mantenerse de pie. Gao Peng se acercó, ella le sonrió y dijo, «Buenos días, jefe». Naturalmente, al ser accionista, el resto de los empleados lo veían como su superior. «Te faltó limpiarte unas migajas», le señaló Gao Peng, mientras apuntaba hacia sus labios y añadió. «Y el pan que trataste de esconder debajo del escritorio se está cayendo». «Ah. Me levanté un poco tarde hoy, señor. No tuve tiempo de desayunar en casa, así que traje algo para comer». «Por favor, no retenga mi sueldo por esto», le pidió, nerviosa, mientras se limpiaba la boca y trataba de ser tierna para ganar puntos. «Solo pido que no vuelva a suceder». «De hecho quería saber si hay alguna tienda de comida cerca», preguntó el chico. Pestañeó un par de veces antes de responder. «Si toma el elevador, dobla a la izquierda y camina unos 100 metros, llegará a un puente. Crúcelo, camine otros 50 metros aproximadamente y va a haber una panadería llamada Treasure Garden. El pan de ahí es excelente. Tienen un pan de almendras con chocolate y unas paletas de banana que son realmente sabrosas». Murmuró asintiendo Gao Peng. Tomó nota del nombre que la chica llevaba en un pin. Shun Quan Quan. No le tomó mucho tiempo encontrar la panadería que le había recomendado. Estaba llena de gente. Esa era, por lo general, una señal de que el lugar era excelente, no era necesario buscar opiniones online o preguntarle a alguien más. Que el local estuviera lleno hablaba por sí solo. Si tanta gente compraba comida ahí, no podía saber mal. La especialidad de la casa no podía fallar. Gao Peng caminaba con una bolsa llena de galletas de waffle en la mano izquierda y masticaba un trozo de pan con la derecha al volver al elevador. Cuando las puertas estaban a punto de cerrarse, escuchó que alguien corría para alcanzarlo. «Perdón por eso», dijo un hombre con anteojos, que tendría unos 30 años. Vestía un elegante traje y corbata y sonreía como pidiendo disculpas. Sostenía de la mano izquierda a una pequeña niña de vestido rojo. Estaba a punto de presionar el botón del tercer piso cuando notó que ya lo habían marcado. Miró a Gao Peng con curiosidad y, cuando este lo miró, le sonrió amablemente. La niña levantó la cabeza, miró el pan que Gao llevaba en la mano, olió el aire, frunció los labios, como intentando comer y giró la cabeza como para no verlo. Pero después de unos segundos, no resistió mirarlo de nuevo. Enternecido, Gao Peng no pudo evitar una sonrisa. Abrió la bolsa y le dio una galleta a la pequeña. «¡No!», dijo firmemente. Se abrazó al hombre y observó a Peng con ojos asustados. «Din». Llegaron al tercer piso, salvándolo del momento incómodo. El hombre y la niña estaban ahí para encontrar un criador que promoviera el grado de su familiar. Cuando vieron lo joven que era Gao Peng, les pareció poco confiable, pero procuró mostrarles el certificado de criador intermedio. «Vaya talento». El hombre juntó ambas manos en señal de respeto. «¿Han traído a su familiar? Sería mejor que lo viera personalmente para evaluarlo. Davai está abajo». «No lo trajimos porque no entraba en el ascensor», respondió y agregó. «Ah, no me he presentado todavía. Soy Shu Chang y ella es mi hija Dou Dou. El ascensor en un principio está diseñado para humanos, así que es normal que no entre. Pero tenemos una entrada especial para ellos». Gao Peng los llevó al cuarto más grande del estudio. Conforme los llevaba, distintos empleados los fueron acompañando. Tomaron un control remoto, apuntaron al techo y presionaron un botón. Hizo un sonido de vapor escapando a presión mientras las paredes se abrían hacia afuera, dejando entrar la luz del sol. El punto de luz que brillaba en el suelo fue haciéndose cada vez más grande, hasta bañar toda la habitación.
La estructura del lugar había cambiado a algo similar a un puente levadizo, que fue bajado a lentísima velocidad. Los peatones que pasaban por ahí evadían el área o se quedaban mirando. Pueden decirle a su familiar que suba, ordenó Gao Peng. Shu-chan rápidamente llamó a Dabai, que estaba echado en la calle, medio aturdido. El monstruo miró hacia arriba y Gao Peng pudo observarlo con detenimiento. Era un familiar tipo perro, similar a la raza Gran Pirineo que existía antes del cataclismo. Se llamaba Gran Pirineo Blanco. Antes de la catástrofe, esta raza era extremadamente grande. Desafortunadamente, cuando estaba evolucionando, en los primeros tiempos del cambio, sufrió una pequeña modificación en el tamaño del cuerpo. Esto provocó que se quedara muy atrás en cuanto al tamaño de las razas actuales, por lo que ahora se le consideraba mediano o chico. Subieron a Dabai con el puente. Estaba muy feliz de ver a su dueño, tanto, que le saltó y lo tiró al suelo, llenándolo de baba y lengüetazos de alegría. Este Gran Pirineo seguramente está con ustedes desde antes del cataclismo, ¿verdad? Preguntó Gao Peng, sin poder resistirse, al observar su comportamiento. Es correcto, respondió Shu-chan, conmovido. Ha estado con nosotros ya 6 años. Tiene un año más que Doudou. Espero que pueda continuar en la familia. Después del cataclismo, la energía del planeta Tierra se revitalizó, lo cual generó un acortamiento en la vida de los monstruos. Los perros tardaban entre año y medio y 2 años en llegar a la madurez. Ahora la alcanzaban en un año apenas. Considerando que tu Gran Pirineo Blanco es de grado excelencia, supongo que lo que buscan es promoverlo a grado perfección, para después hacerlo avanzar hasta hacerlo líder, ¿es así? Consultó Gao Peng, que podía ver perfectamente las estadísticas del animal. Shu-chan estaba sorprendido, no esperaba que pudiera determinar el grado de Dabai con solo un vistazo. Si bien al principio había tenido dudas acerca de sus habilidades, por ser un chico tan joven, esto lo terminó de convencer de que era excelente en su trabajo. Exactamente, respondió Shu-chan. Gao Peng era distinto a otros criadores de monstruos. Mientras siguieran sus instrucciones, cualquier monstruo bajo su cuidado tenía prácticamente un 100% de probabilidad de éxito. Aunque todavía no estaba seguro de que hubiera posibilidad de algún error, pues no había probado su habilidad hasta entonces, tampoco encontró indicaciones acerca de eso, lo cual quería decir que, si trabajaba con monstruos de este rango, fallar era casi imposible. Siendo ese el caso, no podía usar los mismos estándares de otros criadores al momento de cobrar por lo que hacía. Eso sería un salario mensual de 5 créditos alianza, más 90% de la cuota por la consulta. Generalmente, la cuota por consulta se dividía a la mitad entre el estudio y el criador, pero el tío Liu decidió dividirlo 9-1 para que Gao Peng recibiera el 90% de lo que cobraba. No tenía idea de cómo pensaba Liu obtener ganancias de ese trato. Cuando le preguntó al respecto, se limitó a responder: mi única intención al abrir este estudio era mantenerlo a flote, no pensaba obtener ganancias de él. Si quieres ayudarme, encárgate de darle buena reputación. La principal entrada de dinero del estudio era a través de las consultas, por lo que Gao Peng decidió cobrar el triple de lo que cobraba normalmente un criador de nivel intermedio. Como estos eran sus primeros clientes, decidió cobrarles solo el doble. Consideraba que era un buen gesto de su parte, pues perdería una suma considerable al hacerlo. Mas cuando le dijo a Shu-chan lo que cobraba, este no podía creer lo que escuchaba. Le había parecido un chico decente, no alguien que iba por la vida timando a los demás. Negó con la cabeza, tomó a Doudou de la mano y se dispuso a irse. Espera un momento, se apresuró a decir Gao Peng. Te propongo algo. Si mi trabajo falla, no te cobraré ni un centavo. Eso sigue siendo injusto. ¿Qué tal esto? Si tu trabajo falla, ¿nos tendrás que compensar para cubrir el precio? Capítulo 24. Variación conflictiva. ¿Injusto? Gao Peng estaba seguro de que no fallaría. Compensar el precio no era difícil, hasta compensarlo 10 o 100 veces le resultaba un juego de niños. Pero de pronto se sintió enojado. Sabía que no tenía que hacer esto inflando los precios, después de todo solo él sabía sobre sus habilidades. Lo que le estaban pidiendo tenía sentido, era tan solo una actitud hostil. No estaba seguro del porcentaje de éxito del resto de los criadores nivel intermedio al elevar un monstruo grado excelencia a grado perfección, pero sabía que no era muy alto. Por lo tanto, para Shu-chan, esta deuda era bastante rentable. O gastaba el doble del presupuesto en obtener un monstruo grado perfección o en ganar el doble de consultas gratis. Al no obtener respuesta del criador, Shi-chan sonrió y dijo: bueno, lo entiendo. Después de todo, no existe el 100% de garantía en nada. Vamos, Doudou. El hombre tomó la mano de su hija y se fue caminando recto, pero sin prisa.
Finalmente, se detuvo al frente del ascensor, pero no esperaba que lo detuvieran. Estaba un poco molesto, aunque sabía que podía pasar. Las puertas se abrieron y ambos entraron mientras las puertas comenzaron a cerrarse. Del otro lado, un empleado del estudio bajaba a lava y por el hueco del elevador. Gao Peng estaba sin palabras, el primer trato de su vida terminaba así. Cuando el resto de los empleados se enteraron sobre el incidente, lo miraron con otros ojos. El nuevo pequeño jefe era un arrogante. Consideraban que se creía demasiada cosa por tener tanto éxito a una edad tan corta. Pero no se atrevían a decirle estas cosas de frente, se cuidaban de lo que hablaban en la oficina, después de todo, trabajaban para él. Gao Peng se sentía perdido, pero no tenía intenciones de bajar el precio. Al contrario, hasta tenía ganas de subirlo aún más. Afortunadamente, el sentido común le ganó al razonamiento impulsivo y se dio cuenta de la importancia de considerar al otro, ser honesto, enfrentar la verdad y tener empatía. Sabía todo esto, pero le costaba tomarlo. Como bien decía el dicho, era más fácil bajar un precio que subirlo. Si se le ocurría bajar el costo en ese momento, después le costaría mucho más aumentarlo. Entendía que sus clientes no sabían que no siempre los obedecería. Ellos tenían un modo de pensar, pero él era muy obstinado. Mientras se hiciera famoso, los clientes vendrían al instante. No podía creer que no fuera conocido, que nadie en todo Chang'an supiera lo bueno que era como criador. La tarde pasó volando y vinieron 3 clientes más que tampoco aceptaron el presupuesto. Jefe, hay un cliente nuevo esperando, le llamó Gou Quan. Estaba agotada, ¿por qué no podía bajar el precio? Significaría ganar menos por ahora, pero conforme aumentara la cantidad de gente, también lo harían las ganancias. No podía entender las ideas de los ricos. Para ella, su jefe era un millonario oculto. ¿Tú eres el criador de monstruos aquí?, preguntó una figura al abrir la puerta y mirar a Gao Peng con sospecha. Sí, soy yo, dijo, asintiendo y agregó. Déjame aclararlo de una vez, cobro el triple que el resto de los criadores intermedios. No me interesa el precio. Si ayudas a mi familiar a evolucionar, podría pagar hasta 10 veces más. El joven apoyó las manos sobre el escritorio y se inclinó hacia adelante con los ojos inyectados en sangre. 10 veces, bajo la condición de que tengas éxito. Dijo rápidamente, con voz ansiosa. Eso es ser directo, le contestó Gao Peng. ¿Dónde está tu familiar? Tengo que mirarlo antes de comprometerme a nada. Aquí. El joven se desabrochó el cuello de tela que traía puesto y sacó del bolsillo interno, con sumo cuidado, un ratón bebé, del tamaño de la palma de una mano. El animalito estaba cubierto de densas líneas de sangre, como si tuviera una feroz pitón de sangre bajo su piel. Estaba al borde de la muerte, solo soltaba unos débiles chillidos de vez en cuando. Una sola palabra. ¿Sí o no?, exclamó desesperado el joven. ¿Qué comió? Soy criador, no veterinario. Mientras decía esto, se inclinó con la silla. Podía ver cómo el estado del roedor presentaba una variación conflictiva. Le di un ganoderma de sangre jade, esperaba que evolucionara. No tenía idea de que se pondría así. La cara del joven enrojeció. Su evolución está en riesgo, si sabes cómo ayudarle, por favor, hazlo. Por eso era tan importante estudiar. Era un monstruo eléctrico, pero le diste una hierba de valor sangre, ¿te parece prudente? Gao Peng no podía creerlo. Está bien, me encargaré de él. Pero ¿conoces las reglas de los criadores, no? Nosotros ofrecemos planes, ustedes pagan los materiales. Sí, sé cómo funciona. Dime lo que necesitas. Era un hombre a punto de ahogarse que se aferraba a un hilo, pues solo había 2 criadores avanzados en todo Chang'an, uno era el presidente de la asociación de criadores y el otro también tenía un lugar alto en la sociedad. El tiempo corría, ¿cómo podría dar con hombres tan poderosos? Nombre del monstruo. Ratón eléctrico violeta, variación conflictiva. Nivel 19, élite. Grado, excelencia. Atributos, eléctricos. Condición, heridas leves, sufriendo. Debilidad, 1, lodo. Requisitos para alcanzar el grado excelencia. 1, evolución normal. 2, evolución variante. Después de revisar, Gao Peng se dio cuenta de que la mejor forma de proceder era con una evolución variante, pues estaba ya en proceso evolutivo, solo que sufría por el conflicto entre el poder eléctrico y el de sangre. Evolución variante. Ponga 5 frutas de la sombra, 5 gramos de huesos de maple escarlata y 50 gramos de hojas aclarantes doradas en un recipiente, muélalas y sirva el polvo obtenido. Añada un cristal esencial de murciélago sangre, nivel élite, a la poción, después.
Ve a buscar 5 frutas de la sombra, 5 gramos de huesos de maple escarlata, 50 gramos de hojas aclarantes doradas y un núcleo de murciélago sangre, ordenó Gao Peng. El joven asintió al instante y llamó a sus hombres para que los consiguieran. Ya no importaba cuánto confiaba en Gao Peng, pues lo había elegido. Era su única opción. ¿Y si le fallaba? Un escalofrío le recorrió la espalda ante esa posibilidad. Él, Ma Jian, era una persona famosa. Podía hacer pagar al chico si se equivocaba. Por suerte, los materiales que necesitaban no eran raros, así que, en media hora, fueron enviados a Peng. Para ese momento, el animal estaba recostado sobre la mesa, ya ni siquiera hacía un esfuerzo por murmurar, tan solo su pecho se movía arriba y abajo, indicando que seguía con vida. Gao Peng molió los ingredientes en el orden necesario, luego, los puso a hervir. Esperó medio minuto y echó el cristal en la poción. 10 minutos más tarde, tomó al ratón de la mesa y lo metió a la olla. Después, la tapó. Capítulo 25. Ratón eléctrico sangre violeta. Cuando vio a su adorado ratón siendo lanzado a la olla, Ma Jian casi se desmaya. ¿Pretendes hacer un guiso? Echaste todo junto. Se apresuró a intentar agarrar a Gao Peng por el cuello, solamente para que él le devolviera una tranquila mirada y dijera, «¡Qué bien huele! ¿Quieres un poco de sopa de ratón? Ayuda a la energía yin y reabastece la yang». ¿Qué? Era una broma para alivianar el momento, dijo el criador. Después de mediodía, Gao Peng estaba más relajado y comenzaba a disfrutar de su nuevo trabajo. Ma Jian se detuvo con las manos temblorosas, tenía ganas de llorar, pero no le salían las lágrimas. ¿De verdad no estás tratando de comerte a mi ratón?, preguntó, con voz temblorosa. Relájate, dijo Peng al quitar la tapa de la olla. Tomó un par de palillos, revolvió el contenido y volteó al ratón, que quedó con la panza hacia arriba. La panza le hacía ruido y burbujas le salían de la boca. Mézclalo bien, se murmuró Gao Peng a sí mismo. Tranquilo, me estoy asegurando de la medicina se mezcle bien para que pueda absorberla con mayor facilidad. Ma Jian lo miró fijamente e intentó controlar sus impulsos, debía mantenerse calmado. A Peng no le molestaba que vieran sus técnicas, tener un ratón eléctrico violeta que haya consumido un ganoderma de sangre jade y entrado a un estado de variación conflictiva era una ocurrencia bastante fuera de lo común, después de todo. En la mayoría de los casos, el monstruo simplemente habría muerto por las energías en su cuerpo, no habría aguantado lo suficiente para poder ser tratado. Sin embargo, cada ratón tenía características individuales y requería una cantidad distinta de material. Este necesitaba 5 frutas de la sombra, pero quizás para otro hacían falta 6. Después de media hora, Ma Jian preguntó con voz temblorosa. ¿Terminaste? Miraba al ratón, había estado tanto tiempo dentro de la olla que sus huesos bien podrían haberse calcinado. Se le llenaron los ojos de lágrimas al pensar en esto. Gao Peng mantenía una expresión tranquila, pero, en realidad, estaba comenzando a preocuparse. ¿No habría terminado con sopa de ratón, no? Va todo bien, el cielo le concederá un gran favor a este ratón. Solo debe hervir un poco más, lo tranquilizó Peng, mientras le daba palmaditas en el hombro. Chi, chi, el ratón eléctrico violeta abrió de pronto los ojos y comenzó a chillar frenéticamente. Escutió un líquido negro por la boca y comenzó a convulsionarse. ¡Bum! Con una fuerza increíble para alguien de su tamaño, azotó la cola contra la olla y la mandó volando hasta el otro lado de la habitación. Salió disparado y comenzó a saltar por todos lados, como un pequeño rayo violeta. Vas a tener que pagar todos los daños a la oficina, dijo Gao Peng con tono serio. Ma Jian estaba enfocado tan solo en el ratón que, de pronto, estaba tan lleno de vida. No hay ningún problema, dijo Ma Jian, tranquilo. Al mirar al ratón, todas sus preocupaciones se habían esfumado. Le tomó un buen rato hasta cansarse de correr por todos lados y detenerse sobre la mesa. Su larga y delgada cola violeta se balanceaba suavemente y sus ojos rubí brillaban, chispeantes. Nombre del monstruo. Ratón eléctrico sangre violeta. Nivel 20, Elite. Grado. Perfección. Atributos. Eléctrico / sangre, te sacaste la lotería. Tiene grado perfección, atributo dual y solamente hay que entrenarlo un poco más para que alcance el nivel líder, dijo Gao Peng, bostezando. Le pasó una libreta a Ma Jian. Aquí está la lista de los daños que hay que cubrir y el costo por la consulta. Puedes revisarlo por si tienes preguntas. No es necesario, no hay problema.
Magian ya no estaba preocupado por estas cosas, se encontraba completamente obnubilado con su familiar. Normalmente, un criador nivel intermedio le cobraría unos 40 créditos alianza por visita y esto, pasado a dólares alianza, eran unos 400.000. La consulta básica de un criador intermedio rondaba los 10 créditos alianza. Promover el grado de un monstruo costaba más o menos el doble y, para familiares de nivel líder o perfección, los precios eran completamente diferentes. Por esta consulta, Gao Peng recibía 400 créditos alianza. En cuanto al pago por los daños a la oficina, no se quedaba con nada, pues todo iría a reparaciones. Lo que le correspondía lo tomaba, pero nada más. Por favor, vuelvan pronto, dijo con una sonrisa. Esa clase de clientes eran sus favoritos. Está bien, volveré mañana. Tengo otro familiar que me gustaría que entrenaras. Después de lo que había pasado, confiaba plenamente en él, realmente era bueno en lo que hacía. Dijo, como si reflexionara. En realidad, él tenía que ir al colegio al día siguiente, así que sabía que no podría encontrarse con Magian. Dejémoslo para el fin de semana, ¿te parece? Tengo que ir a clases mañana, así que no estaré disponible. ¿A qué clases tienes que ir? Para entrenamiento de criadores, supongo. Dijo Magian, sorprendido. No podía creer lo que escuchaba. No, son clases de tercer año de secundaria comunes y corrientes. Si eso es todo, tengo que irme a casa a terminar la tarea de mañana, respondió tranquilamente Gao Peng. Y si tienes alguna otra pregunta con respecto a tu ratón eléctrico, puedes llamarme, en recepción te darán mi número. Y si necesitas descansar puedes hacerlo en el estudio, tenemos lugar de sobra. Que tengas una excelente tarde. Tras decir esto, Gao Peng se fue, dejando a su cliente con mirada atónita. ¿Todos los adolescentes de hoy en día eran así? Tras salir del estudio, Gao Peng fue a comprar el material necesario para evolucionar a Dazi y algo de lo que necesitaba para el simio cráneo maligno. En un principio, después de haberlo evolucionado con éxito, creyó que podría volverlo a hacer directamente, pero, desafortunadamente, no fue así. Era como si cambiara la capacidad de un estanque, pero no la cantidad de agua que había. Tenía que esforzarse por ponerle más agua. Los familiares con los que había trabajado antes ya tenían acumulados varios niveles, por lo que evolucionaban enseguida. Gastó alrededor de 15 créditos alianza en las cosas. Por haber gastado tanto, la tienda le regaló el servicio de entrega, que también aprovechó como modo de transporte. Al llegar a casa, pudo notar que Dazi estaba un poco más delgado. Abrió su tabla de statistics y frunció el ceño. Nombre del monstruo. 100 pies de lomo violeta y garras amarillas, evolucionando. Grado. Normal. Nivel. 8, consumió grandes cantidades de cristal esencial de 100 pies titán del rayo y grandes cantidades de carne del mismo animal. Los materiales pertenecen a un monstruo tipo 100 pies y cumplen con los requisitos para el camino evolutivo de un 100 pies de lomo violeta y garras amarillas. Actualmente en evolución, ¿qué está sucediendo aquí? No había otros métodos evolutivos en la columna de evolución. Lo que se recomendaba estaba hecho desde su opinión y punto de vista. Inclusive la lista de materiales se trataba de elementos que Gao Peng entendía o conocía. Había un método que resultaba el más rápido para que un monstruo evolucionara. Alimentarlo con la carne y un cristal esencial de algún monstruo más fuerte del mismo tipo. Sin importar desde dónde pensara Gao Peng esta cuestión, sentía que el tío Liu estaba involucrado. ¿Quién sabía qué clase de cosas le habría dado para comer durante su ausencia? Una hora antes de todo esto el tío Liu llegó a casa aliviado, no creía que Gao Peng volvería esta tarde a casa, ¿no se suponía que la evaluación duraría una semana? ¡Qué falta de cálculo! No había tenido tiempo aún de alimentar al 100 pies con lo más importante. Un camaleón gigante que cambiaba constantemente de color salió de casa de Liu y se dirigió al borde de la ventana de la casa de Peng. Dazi, como si percibiera algo extraño, se mostró irritable y empezó a dar vueltas por el lugar. El camaleón se camuflaba perfectamente con el entorno, nadie en todo el vecindario notó al enorme monstruo que reptaba por la pared, salvo por un par de monstruos muy sensitivos que se limitaron a temblar en silencio. El camaleón entrecerró los ojos mientras observaba a Dazi, abrió su enorme boca y una lengua invisible salió disparada a la habitación desde la ventana. Luego, regresó lentamente hacia casa de Liu. La casa de Gao Peng se volvió pacíficamente silenciosa de nuevo. En el suelo de la sala, un cristal esencial violeta brillaba con luz espectral. Dazi pareció haber presentido algo, pues sus antenas se comenzaron a mover, mientras salía de debajo del sofá. Capítulo 26. La evolución del 100 pies de lomo violeta y garras amarillas.
Esta vez, no se cometió ningún error en la evolución, porque Gao Peng la estuvo vigilando todo el tiempo. El tío Liu le había dado a Dazi materiales sin su permiso, lo cual molestaba a Peng, pero también le daba gracia. Era como si, cuando comías en casa, alguien estuviera dándote más todo el tiempo, sin importarle si ya estás lleno. Lo había hecho con buenas intenciones, no podía culparlo. Por lo tanto, se agachó y le rascó la cabeza a su monstruo, diciendo: «Glotón. No tienes que comer todo lo que te pongan enfrente, ¿entendiste? Luego yo cargo con las consecuencias». Dazi estaba sorprendido, levantó la cabeza mirando a su amo con asombro, como culpándolo: «¿Cómo puede ser un amo tan irresponsable? Yo no tuve nada que ver». Parecía decir. Estaba exhausto, pero seguía en evolución. La evolución no se detuvo hasta las 11 de la noche. Su longitud aumentó docenas de centímetros, se veía bien proporcionado. El exoesqueleto había mutado a un color violeta brillante, si se observaba de cerca, se podían ver pequeños rayos dibujados en el borde. Las antenas cayeron al piso. Nombre del monstruo: 100 pies rayo de lomo violeta. Nivel: 9. Grado: excelente. Atributos: rayo / veneno. Requisitos para alcanzar el grado excelencia: moler una hoja de plata hasta hacerla polvo, mezclarla con agua. Beber la poción una semana. Sumar un cristal esencial de monstruo líder tipo rayo. No solo había sido promovido a excelencia, su raza también había cambiado. El atributo había pasado de Jin / veneno a rayo / veneno. Finalmente, estaba todo listo. Gao Peng miró a su mascota, que estaba echada perezosamente. Un humo blanco la envolvía. Los insectos no sudaban, sino que exudaban vapor. Parecía una máquina sobrecalentada que se enfriaba lentamente al soltar humo en espiral. Después de cuidar a Dazi, había un tonto simio que atender. Gao Peng abrió el bolso negro que traía consigo. Tenía muchos cubitos de hielo blancos adentro, algunos ya derretidos. Encima de ellos habían apiladas agujas de pino. Las agujas eran gris plata, del grosor de una pluma, tenían unos 10 centímetros de largo y estaban cubiertas de pequeños puntos plateados, como estrellas brillantes. Esto era cedro Jin, había mutado a partir del cedro con el cataclismo. Esta clase de cedro prefería el yin y un ambiente frío. Crecía por la zona de Huaxia, en el techo del mundo del Himalaya, pues solo en este lugar existía el árbol. Después del cataclismo, los cedros mutaron en distintas regiones y se volvieron mucho más fáciles de encontrar. Dentro de las nuevas variedades que crecieron estaba la yin, muy valiosa gracias a sus poderosos nutrientes, que beneficiaban a los monstruos tipo yin, fantasma y oscuro. Gao Peng compró 7 kilos de estas agujas, lo cual equivalía a un mes de comida para Tontín. Tontín se encontraba en grado perfección, si subía de nuevo, pasaría a ser legendario grado épico. Él nunca había conocido a un monstruo de ese grado antes, tan solo los había visto por televisión o en libros. Pero, como había evolucionado hacía muy poco, necesitaba un tiempo de cuidado antes del siguiente cambio. Gao Peng tomó un puñado de agujas del bolso y las echó en un recipiente de acero que Dazi usaba para Tontín. El monstruo giró y en la profundidad de sus pupilas se vieron llamas azules por unos segundos. Después, miró las agujas de cedro Jin y dudó por unos segundos, para finalmente darse cuenta para qué servían. Tomó unas cuantas y se las llevó a la boca. Mientras masticaba las agujas, una niebla plateada y negra comenzó a salir de ellas, que luego se perdió en su cráneo. Parecía un esqueleto fumando pipa. La niebla era absorbida por completo por la flama del alma y, conforme eso pasaba, la flama se hacía más y más grande, como si estuviera emocionada. Al comer las agujas, los pequeños rayos desaparecían y restos marrones secos iban cayendo de los hoyos que tenía en la mandíbula. Repetía mecánicamente la misma acción, tomando y masticando agujas. Un momento. Gao Peng prestó atención por unos segundos, detuvo a Tontín para que dejara de comer que lo observaba sin entender, tomó una escoba para barrer los restos y después puso un bote de basura debajo de la mandíbula del animal. Continúa, dijo. Tontín obedeció y siguió comiendo, mientras los restos caían al basurero. ¡Qué inteligente que soy! Murmuró. Miró el reloj en la pared, eran alrededor de las 12 del mediodía. Se estiró y pensó en leer un poco, ya que aún era temprano para dormir. Tarde por la noche, cuando las estrellas titilaban en el cielo, un chico en un sillón abrazó su libro y se quedó dormido. Bajo la luz de las estrellas, su rostro parecía suave y gentil. Dazi miró a Gao Peng, se levantó, se arrastró hasta la habitación y salió con una manta que le puso encima. Después, se echó en el suelo a su lado y no volvió a moverse en toda la noche. Tontín se había comido todas las agujas de cedro Jin. Sus dedos rascaban el fondo del recipiente como buscando un poco más.
Inclinó la cabeza mirando al fondo, preguntándose por qué el recipiente estaba vacío. Las llamas en sus cuencas se apagaron de a poco y se quedó dormido. A la mañana siguiente, Gao Peng caminó al colegio. Al contrario que en la calle, en donde abundaban los familiares, en los colegios no había ninguno, pues no estaban permitidos. No concuerdo, jamás aceptaría algo así. La escuela es el único lugar pacífico para los niños, no concibo que permitan meter monstruos. En la oficina del presidente escolar, vestido con un traje estilo túnica china de color gris, el presidente del colegio discutía fuertemente con alguien. Parado frente a él se encontraba el director de la Secretaría de Educación de Chang'an. El director miró al presidente con expresión complicada y sonrió amargamente. Señor presidente, esta decisión no depende de mí, viene de arriba. Todas las escuelas del mundo tienen que seguir la orden. El presidente de la preparatoria número 3 solía ser su director de escuela y había cuidado bien de él. Por eso venía personalmente a tratar de convencerlo. El presidente miró a los ojos del director. Después de un rato, dio un profundo suspiro, en el que parecía haber envejecido unos 10 años. No soy un anticuado, de hecho, mi mujer tiene un familiar. Parece una mascota, pero son más peligrosos que una simple mascota. Los que tomaron la decisión pensaron en las consecuencias. Plantearon como solución separar las escuelas secundarias de las preparatorias. Acaban de reunirse en la secretaría esta mañana y decidieron unir las preparatorias número 7 y 3 para hacer una sola. Lo mismo con las secundarias de cada una. La escuela número 3 seguirá siendo preparatoria, la 7 se convertirá en secundaria exclusivamente. Mientras tanto, los que acaban de ingresar al último año irán a la número 7. Básicamente, no alcanzarán sus 18 años hasta ser de segundo. Por cierto, este método también erradicó la rapidez, respondió bromeando el director. Bueno, suena como un trato, dijo el presidente. Lucía agotado y no del todo convencido, pero, finalmente, aceptó. Sí. Y habrá instructores militares que se encargarán de los cursos nuevos. El presidente parecía tenso ante esta declaración, sospechaba que había algo más detrás. ¿Tan tenso está todo? Aunque los humanos hemos desarrollado nuevas tecnologías y entrenado criadores de monstruos, sigue siendo a paso muy lento. El director sonaba lúgubre. En zonas verdaderamente salvajes, los monstruos se han reproducido y matado en gran forma. Evolucionan mucho más rápido que los familiares de la ciudad. Conforme pasa el tiempo, cuando nuestra tecnología ya no pueda detenerlos, será demasiado tarde. Nuestros estudiantes son considerados como niños, porque están en tiempos de paz, pero hace muchos años, durante épocas de guerra, eran considerados adultos que podían unirse al ejército. Proteger a nuestro país no es cualquier cosa, dijo el director seriamente y luego sonrió. Luego, añadió. Pero no le diga estas cosas a los niños. Por el momento, la situación está estable. Mi hija estaba muy feliz cuando escuchó la noticia de que podría traer a su familiar al colegio por diversión. Está bien, le diré tan solo a los profesores, prometió el presidente. Las clases del bachillerato eran muy sencillas para Gao Peng. Había estudiado por su cuenta todo el primer año y los siguientes también. A veces, durante sus ratos libres, leía material extracurricular. Por eso, Muron Kyuye le permitió tan fácilmente que se ausentara. A decir verdad, ella sabía que el alumno podía tomar el examen de admisión a la universidad en este momento y lo aprobaría sin dificultades. La razón por la cual estaba en el puesto 4 del grado era porque tenía una nota muy baja en la prueba de educación física. La prueba tenía un valor de 100 puntos. En la nueva era, había subido el valor, porque el gobierno de la coalición mundial instaba a los niños de la nueva era a hacer un desarrollo íntegro y a ocuparse tanto de lo intelectual como de lo físico. Al entrar al aula, Gao Peng llamó la atención de todos. No se sentía muy cómodo, así que caminó directamente hacia su pupitre y dejó la mochila. Pocos minutos después, apareció Muron Kyuye, vigilando que los estudiantes se ocuparan de sus lecturas matutinas, pero, a la mitad del turno, la llamó el director del grado para una reunión, por lo que se fue, apurada. Al ver que la profesora se iba, la silenciosa clase se convirtió en ruidosa, como si la hubieran encendido desde un interruptor. Los alumnos discutían, jugueteaban. Gao Peng dijo Tan Qianjin, que se sentaba frente a él, mientras giraba para poner un brazo en su pupitre. Escuché que tienes un certificado de criador de monstruos intermedio, ¿es cierto? ¿Eh? Gao Peng estaba estupefacto. ¿Cómo sabía eso? ¿No sabías? Saliste en el periódico por ser el criador de monstruos nivel intermedio más joven de toda la ciudad y, de acuerdo a la Asociación de Criadores de Chang'an, rompiste el récord, dijo Tan Qianjin con admiración.
Además, me dijo Lee Zigon que su mamá estaba ahí y que le contó toda la historia y se lamentó de que su hijo no fuera tan bueno. Lo ha obligado a leer muchos libros sobre el tema desde entonces, ha sufrido mucho. Capítulo 27. Lobo de la luna plateada. Oh, lo siento mucho por él, dijo, mientras sacudía la cabeza. Jamás pensó que podría causarle tantos problemas a Lee Zigon. Tengo que pedirte un favor bastante presuntuoso, comenzó a decirle Tan Qianjin. Entonces, es mejor que no lo pidas, interrumpió en seco Gao Peng. Si tú mismo dijiste que era presuntuoso, no me pidas nada. Si lo haces, nos puedes poner incómodos a ambos. Dando por terminada la conversación, bajó la cabeza y comenzó a leer su libro. Está bien, respondió Tan con cara de fastidio. Se dio la vuelta y le dio la espalda de Gao Peng. Ejem. Una larga figura entró por la puerta y se paró en el podio. Las alegres conversaciones cesaron de golpe. Se hizo silencio. El director acaba de llamar a una reunión urgente. A partir de mañana, todas las escuelas alrededor del mundo tendrán que sufrir reformas indispensables. Muron Kyuye observó las caras jóvenes que tenía enfrente, se le hacía muy difícil darles esta noticia. La sección de secundaria de nuestro colegio, al igual que la de preparatoria, serán trasladadas al predio que pertenece a la preparatoria séptima de Chang'an. Por otro lado, los alumnos de ese colegio de primer y último año se mudarán a este edificio. Las clases continuarán dictándose de la misma forma para ustedes. Además, a partir de ahora, los alumnos de último año deberán tomar una clase extra sobre familiares y se agregará otra categoría a las admisiones. Cadete de entrenador de monstruos. Si desean convertirse en uno, hablen conmigo al terminar la clase. Esta decisión fue tomada en conjunto por el Departamento de Educación de la Alianza y la Fuerza Armada de la Alianza. Los cadetes que obtengan resultados excepcionales obtendrán un pase directo a los mejores colegios o a las escuelas militares. Inicialmente, hubo silencio. Luego, la clase explotó como agua que rompe hervor. Los estudiantes con resultados más bajos estaban especialmente entusiasmados, parecía que era su oportunidad para brillar. Los estudiantes que ya habían decidido que querían convertirse en entrenadores de monstruos de combate también parecían muy felices. A los pocos minutos, el aula de al lado explotó en gritos de alegría. Muron no detuvo a los alumnos y los dejó festejar. Solamente después de un rato golpeó la mesa con fuerza. ¡Silencio!, exclamó con voz potente. El grupo hizo caso a la orden. ¿Se creen que no van a tener que estudiar matemáticas, lengua y política después de convertirse en cadetes? Estudiar es para ustedes la forma de saber qué es bueno y qué es malo, para poder aprender los valores correctos y no simplemente seguir a la masa. Aún deberán aprender todo lo necesario para eso. No descuiden sus estudios por aplicar a cadetes. Solo por la cara de algunos de ellos, se notaba que no todos estaban de acuerdo con lo que decía. Ella se limitó a sonreír, resignada. Supongo que no pasará nada si suspenden los estudios por hoy. Pueden tomar un descanso, pero no hagan mucho ruido. Si interrumpen la clase de al lado, me encargaré de que vuelvan a estudiar. Gao Peng, ven a mi oficina, dijo al salir. Profesora Muron la saludó él al entrar. Por el momento, estaba solo ella en la oficina. Abrió la caja de anteojos que tenía sobre el escritorio y se puso uno. Te ha ido espectacularmente bien esta vez. Hasta has conseguido obtener un certificado de criador de monstruos intermedio. El director te mencionó y halagó lo que has logrado. La profesora lo miró, llena de orgullo. Mañana temprano, cuando vengan los estudiantes de la preparatoria séptima, las autoridades esperan que puedas representar al colegio para saludar a los nuevos estudiantes, comenzó a decir. Gao Peng estaba anonadado. Jamás habría imaginado que le pedirían que fuera representante del colegio. No, negó profusamente. Pensaba que ese tipo de cosas lo pondrían demasiado en exposición y, si había algo que no le gustaba, era llamar la atención. Muron no esperaba una negativa de su parte, esto era totalmente imprevisto, los chicos de su edad no amaban ser el centro de atención. El rechazo inesperado la hizo sentir un poco incómoda y no sabía qué hacer para lograr convencerlo. Después de insistir un poco más, sin éxito, decidió dejarlo volver a clase. Él no se fue de inmediato, dudó unos instantes y luego dijo. Profesora Muron, me gustaría convertirme en un cadete. La mujer levantó la cabeza con alarma. ¿Quieres ser cadete de entrenador de monstruos?, exclamó, frunciendo el ceño. Creo que tienes que pensarlo muy bien, si bien es un camino decente, no creo que resulte muy útil. Menos a alguien como tú. Tus notas son excelentes, mientras continúes así, sumado al certificado intermedio, no te será difícil entrar a las mejores universidades, incluyendo las de afuera. Hizo una pausa.
Si aún así pretendes ser cadete, podrías usar los resultados de tus exámenes literarios para entrar a alguna escuela militar y especializarte en el área que te interese. Sería lo mismo. Profesora Muron, creo que entendió mal. No pretendo renunciar al examen literario. Es solo que ya sé prácticamente todo lo que contiene el plan de estudios. Planeo aprender más acerca de lo que me interesa aplicando para ser cadete, dijo Gao Peng, excusándose. La mujer estaba sin palabras. Finalmente, se limitó a sacudir la cabeza y rió con ganas. Los resultados excepcionales de este chico eran evidentes para todos. Si sus estudiantes tenían ambiciones propias, no podía detenerlos. Como ya lo tienes decidido, no pienso hacerte cambiar de opinión. Gracias, profesora Muron, dijo Peng, haciendo una reverencia. El profesor del aula de al lado estaba entrando a la oficina con un montón de papeles cuando lo vio salir. Ese era Gao Peng, el de tu clase, ¿no? Es mucho mejor que el pequeño bandido que tengo en casa. Es increíble que haya obtenido el certificado intermedio siendo tan joven. Esa tarde, se podían escuchar fuertes estruendos afuera de los salones de clase, pues un montón de camiones entraron al colegio. Quitaron la reja que estaba en la parte externa del campo de deportes y, más lejos, se podía divisar un enorme pedazo de tierra vacío. Antes del cataclismo, hubo planes para expandir ahí la preparatoria tercera, pero, por diversas razones, se demoraron y nunca se concretó nada. Grandes tropas de soldados fueron bajando de los camiones y rápidamente comenzaron a echar cemento en la tierra. Fuertes ruidos de maquinaria llenaron el complejo escolar, distrayendo a los estudiantes de sus actividades y dejando a los profesores sin forma de solucionarlo. Cuando terminaron las clases, Gao Peng fue a observar el lugar de la construcción. Los trabajos empezaban a cobrar forma. Había escuchado rumores de que las construcciones de Waxia eran las más rápidas y efectivas del mundo. Ahora comprobaba que era cierto. A la mañana siguiente, al llegar al colegio, aún podía ver los cimientos de la construcción. Era una enorme superficie plana de concreto, había incluso partes que no estaban del todo secas aún. Dentro de la escuela, se encontró con muchos menos alumnos, pero también con un montón de caras nuevas. Debían ser los estudiantes de la preparatoria séptima. Afuera del edificio de matemáticas estaban paradas 3 filas de soldados uniformados, con expresión dura, que generaban una atmósfera tensa. Pero lo que más llamaba la atención eran las 3 hileras de lobos gigantes plateados que permanecían erguidos detrás de ellos, su pelaje parecía hecho de plata líquida que brillaba bajo el sol. Cada uno de ellos tenía la mirada fija al frente y las patas derechas como postes. Por sí solos no parecían muy poderosos, eran apenas nivel élite. Pero, al ser tantos, hasta un monstruo nivel líder se intimidaría. Lobos gigantes, tan dignos de admiración, alineados, resultaba muy llamativo, muchos estudiantes se detenían a observarlos. Gao Peng no pudo evitar detenerse también. Nombre del monstruo. Lobo de la luna plateada. Grado. Normal. Nivel 19, nivel élite. Diferían solo en capacidad, pero esa capacidad siempre rondaba entre los niveles 18 y 20. Capítulo 28. Agrupándose. Después de echar un vistazo, se fue hacia arriba. Si los militares habían traído estos familiares, definitivamente no habían venido de paseo. Ya tendría otras oportunidades para verlos. Durante la primera hora, Muron Kyuye entró al aula por la puerta del frente, sonrió al profesor Zan a modo de disculpa y tocó la puerta. Todos los estudiantes entrenadores de monstruos deben venir conmigo. Las sillas comenzaron a moverse mientras salían, casi la mitad de la clase se estaba levantando. Parado en el estrado, el profesor bromeó. Parece que unos cuantos quieren ser entrenadores. Bueno, esta nueva carrera tiene mucho futuro, es un sueño muy lindo de perseguir. Los estudiantes estallaron en risas. Gao Peng, ¿te registraste para ser estudiante especial de entrenador? Dijo Tan Qianjin, sorprendido. Bajó la voz y preguntó. ¿No eras criador de monstruos? Además, tienes muy buenas notas. ¿Tú también las tienes? ¿Por qué te registraste? En realidad, siempre me han gustado las mascotas. Desde que era un niño tuve perros y gatos en casa, además mi caricatura favorita de la infancia es Pokémon, los monstruos me parecen muy cool. Tan Qianjin estaba muy emocionado. No me perderé esto por nada. Después de todo, pretendo convertirme en el hombre que será el entrenador más fuerte de todos. Al escuchar las palabras de Tan Qianjin, Peng no pudo evitar sonreír. ¿Quién no tenía grandes expectativas? ¿Quién no soñaba despierto? ¿Quién no deseaba ser un héroe en su propia historia? Él creía que las palabras de su amigo reflejaban lo que muchos estudiantes de entrenador pensaban.
A esta edad, siendo tan jóvenes y apasionados, todos tenían un gran sueño. ¿Pretende ser un hombre? Pensé que ya lo eras, bromeó. Tan Qianjin quedó aturdido, pero después respondió. Algo quise decir que me convertiré en el hombre que será el entrenador más fuerte, no cambies mis palabras. Entre una broma y otra, llegaron abajo, donde se encontraron con cientos de personas esperando y el número iba en aumento. Los estudiantes se juntaron y formaron una enorme tropa. Muron Kyuye fue hacia sus alumnos y les dijo, vayan a la formación y sigan las instrucciones del comandante. Gao Peng y el resto de los estudiantes asintieron y fueron hacia allá. Como una gota de agua cayendo en el mar, nadie lo notó. Después de que llegaron todos, un coronel que traía una gorra de la armada se apartó del grupo de soldados y miró al público. Soy su jefe e instructor, mi nombre de familia es Chen, así que pueden llamarme Instructor Chen. Escuchó sonidos dispersos como respuesta. Sus pobladas cejas negras se fruncieron, parecidas a nubes oscuras que descendían. Ordenó. Díganlo más alto. Respondan. Su voz era como un trueno, lo que provocó que algunos estudiantes tímidos temblaran y levantaran la cabeza con temor. Mírense, perdedores. ¿Cómo es posible que puedan convertirse en entrenadores? Vuelvan con sus mamás, gritó. Iba y venía, como un feroz tigre inspeccionando su territorio. ¿Saben lo que es un entrenador de monstruos? ¿Creen que un simple contrato de sangre los transforma automáticamente en uno? Patrañas. Rugió con voz grave. Ninguna creencia, ningún metal lo hará. Se harán en los pantalones cuando tengan enfrente un monstruo pájaro, las piernas les temblarán como espaguetis, ni siquiera podrán correr, la gente como ustedes no son entrenadores, sino gallinas. No mostró ni un ápice de simpatía. Su agresividad hizo sentir incómodo a más de un estudiante y algunos comenzaron a murmurar. Tú. Sal de la fila, ordenó, apuntando a uno de ellos. El chico estaba atónito. Que salgas de ahí en este instante, ¿qué fue lo que dijiste? El instructor juntó las manos detrás de él. No, nada, dijo, con voz temblorosa. No era un chico particularmente alto, tenía piel clara y gafas con montura negra. Parecía un estudiante cualquiera. ¿Crees que estoy sordo? Si fueras parte de mi grupo, te patearía el trasero. El instructor entrecerró los ojos. Cobarde. Regresa a tu lugar. El coraje del pobre chico ya se había quedado a la mitad cuando lo sacaron de la fila, ahora se había desvanecido por completo como para responderle algo. Todos ustedes, párense en un cuadrado y sigan a la persona de adelante rápido. Ordenó. Al poco tiempo, estaban listos y habían sido contados. Eran un total de 2.316 personas. Es su última oportunidad para rendirse, no podrán hacerlo más tarde, dijo el instructor con indiferencia. Se miraron unos a otros, dubitativos. Después de unos momentos, un chico salió tímidamente de la fila, luego otro y otro más. Al menos 36 personas lo habían hecho. El instructor no dijo nada malo ni denigrante, se limitó a asentir en silencio, dar un paso al frente para palmear el hombro de uno de los estudiantes y decir, sé un buen alumno, estudiar para tu futuro es también una sabia decisión. El chico se quedó sorprendido, no esperaba palabras tan dulces del despiadado instructor. Bueno, lárguense de aquí, dijo. Después, se giró al resto de la tropa. Ellos no son desertores, solo decidieron tomar otro camino, mientras ustedes se quedaron. A partir de ahora, si cualquiera decide abandonar el entrenamiento, ustedes sí serán considerados desertores. No me hagan escuchar sus nombres. El instructor puso una expresión fría en su rostro. Empiecen desde la primera fila. Cada 38 personas se forma un grupo, habrá 60 grupos en total. Tienen 10 minutos. Gao Peng estaba en el grupo 10. El instructor de su grupo, como el de todos los demás, era un sargento de tez oscura, alto y esbelto, no tenía ni el estilo de un hombre musculoso, ni el de una mujer bonita. ¡Atención! Esto no es entrenamiento militar, pero quiero esa actitud. Recuerden su número de grupo para no terminar en otro mañana. El apellido del sargento era Zhang, uno bastante común. Su nombre completo era Zhang Renbai y llevaba 5 años en el ejército, se había unido antes del cataclismo. Les dio instrucciones por unos 10 minutos e informó sobre los procedimientos de rutina y la agenda, después se pudieron ir. La eficiencia de estos hombres era impresionante. Los estudiantes volvieron a clase en sus horarios habituales hasta finalizar el día. Gao Peng no tenía que ir en el horario vespertino. Poder estudiar en casa era un privilegio por sacar solo notas altas. En el camino de regreso, pensaba sobre las malas noticias que había dado el instructor Chen. Hay menos estudiantes anotados de lo que imaginaba. Eso es bueno y malo a la vez, ya que nuestro tope es de 1200 estudiantes de entrenador de monstruos, lo cual significa que,
Después de un mes, solo puede quedar esa cantidad para seguir con el entrenamiento. El resto que no logre alcanzar el nivel necesario, vuelvan a sus malditos libros. Si quieren estar aquí, deberán mostrarme sus habilidades y su fe. Muevan esos traseros fuera de la zona de confort y peleen. Capítulo 29. Higo del rayo. Al volver a casa, Gao Peng notó que las flamas de Tontín parecían consumirse con más fuerza desde que comía agujas de cedro Jin. Abrió el refrigerador. ¿Eh? ¿Dónde están todas las agujas de cedro? El compartimento, que solía estar lleno, no tenía ni una aguja. Sacó el cajón para comprobar que no estaban y solo encontró media aguja atorada en un costado. ¿Qué había pasado? Frunció el ceño. Lo primero que se le pasó por la mente fue que había sido un ladrón. Miró al simio cráneo maligno parado inocentemente en una esquina y al ciempiés descansando tranquilamente debajo del sofá. No parecía que hubieran entrado extraños, por lo que la única conclusión posible era que había sido alguien de la casa. Tontín, ven aquí. Tontín giró la cabeza y caminó con desgano. ¿Te comiste esto? Dijo, apuntando al cajón. El monstruo agachó la cabeza, observó la media aguja que quedaba y se la puso en la boca. Mientras masticaba, fue hasta el bote de basura y puso la cabeza encima para que las cavidades del cráneo quedaran justo arriba, así los restos caían ahí. Cuando se la terminó, volvió a mirar a la nada tontamente, con la cabeza en la misma posición. Gao Peng fue a mirar al cesto de basura y lo encontró lleno de restos de agujas de pino. Había encontrado al culpable. Tontín empezó a entrar en pánico, bajo la mirada escrutadora de su dueño, así que comenzó a caminar lentamente hacia atrás, hasta que se topó con una pared y se dio la vuelta para quedar con la mirada hacia ella, como reflexionando sobre sus errores. Dazi vio una oportunidad, salió de su escondite y trepó por la pierna de Gao Peng, levantando la cabeza hacia él. Él se lo comió. Él se lo comió. La voz del ciempiés sonó en la cabeza del adolescente. Lo sé, dijo, mientras le daba palmaditas en la cabeza. Y no me dejó ni un poquito. Dazi aprovechó la oportunidad para acusarlo. Pero supongo que no estabas enojado por eso, ¿o sí? Pensó no estaba enojado con Tontín por haberse comido todas las agujas de pino, finalmente, para eso eran, pero haber comido sin permiso era un muy mal hábito, así que decidió que debía aleccionarlo correctamente la próxima vez que quieras comer más, me lo tienes que pedir, ¿entendiste? Le dijo, mientras le acariciaba el cráneo. No hubo ninguna señal que indicara que Tontín había entendido algo de todo eso. Seguía mirando fijamente a la pared. El cielo no había oscurecido aún por completo, así que decidió hacer una llamada al dueño de la tienda donde había comprado los materiales. Le había dado su número la última vez que fue, con la promesa de que cualquier cosa que comprara le sería llevada hasta la puerta de su casa. Cuando el hombre escuchó que quería otros 18 kilos de agujas de cedro Jin y 6 de higo del rayo, mandó a un empleado enseguida para entregárselo. El repartidor era un chico joven, alto y delgado. Al darse cuenta de que debió haber tenido un viaje complicado hasta su casa, Gao Peng le sirvió un vaso con agua. Después de beberlo, el joven asintió con agrado. Gracias, le dijo. No es nada. Seguro ha sido difícil venir hasta acá, respondió, sonriendo. El dueño de casa recibió los artículos, pagó y cerró la puerta. Le dio pequeñas palmaditas a Tontín en los hombros y dijo, está bien, esta será tu comida por 2 días. El monstruo percibió el aroma de su comida y giró la cabeza para mirar el recipiente. 2 días, aclaró, remarcándolo con 2 dedos. Debes comer la mitad por día, ¿te quedó claro? Tontín asintió, las flamas en sus ojos brillaban intensamente. No había establecido un contrato de sangre con él, por lo que no podían comunicarse a través del alma. Gao Peng no temía no poder mantener la dieta a base de agujas de pino del bicho, aunque costaban $1000 alianza por medio kilo. Comía 9 kilos por día, eso sería alrededor de 1,5 créditos. Ser capaz de comer más también era positivo, pues entre más nutrientes absorbiera, más rápido alcanzaría su siguiente evolución. Al observar su tabla de estadísticas, podía ver que necesitaba unos 360 kilos de agujas para llegar al primer paso evolutivo. Llegar a grado épico no era tarea sencilla. Solo el gasto de materiales sumaba unos cuantos millones de dólares alianza, esa era la cantidad necesaria para Tontín en nivel élite. En niveles más altos, los materiales necesarios eran aún más exclusivos, naturalmente, eran más caros y mucho más difíciles de conseguir. Sin importar en qué nivel estuviera un monstruo, al avanzar a cualquier nivel más allá del élite, bajaba un grado. Por ejemplo, un monstruo grado perfección nivel élite, después de avanzar a nivel líder, pasaría a ser grado excelencia.
Uno de grado épico nivel élite pasaría a grado perfección. Esto era porque el proceso evolutivo de un monstruo solía expandir su potencial. Era natural perder algo después de ganar algo. Pero, mientras el entrenador pusiera suficiente esfuerzo criando a su familiar, no había que temer bajar de grado por subir de nivel. Después de hablar con Tontín, Gao Peng sacó otra bolsa de color rojo, en la que habían unos 6 kilos de higos violetas. Por fuera, parecían ser higos comunes y corrientes, con la excepción de que eran morados. Las grietas en la fruta permitían ver sus semillas de un color violeta profundo. Al olfatear las frutas, Daci estaba visiblemente emocionado y decía: quiero comer, quiero comer. Para promoverlo a grado perfección se necesitarían 120 kilos de higos del rayo, para consolidar una fuerte energía interna. Eran más baratos que las agujas de pino, costaban unos $200 alianza por el medio kilo. Tenían un sabor crujiente y sabroso y solían usarse como acompañamiento para alimentos de alto grado. Echó los higos en un recipiente de metal. Los ojos de Daci brillaban al ver la fruta fresca, pero no se atrevía a comer sin el permiso de su amo. Tras la orden de Gao Peng, los maxilares del ciempiés comenzaron a hacer ruido al golpear con los bordes del plato. Comía los higos en grandes bocados y los comía enteros, incluidos piel y semillas. Se detuvo después de haber comido un tercio del contenido, como si estuviera satisfecho. Después, se echó en el suelo, haciéndose una bolita. Como tenían un largo período de conservación, no había problema si se los dejaba expuestos al sol y al aire. Gao Peng puso el recipiente junto al sofá. Al día siguiente, por pedido del nuevo instructor, todos los alumnos que habían establecido contratos de sangre llevaron sus familiares al colegio. Gao Peng puso una correa a Daci antes de salir. Al llegar, este último pensó que había llegado a una suerte de parque de diversiones para monstruos. La escuela entera estaba llena de ellos, ya sea parados afuera o dando vueltas por ahí. Múltiples rugidos y chillidos se combinaban, creando una cacofonía de sonidos de monstruos. Era extremadamente ruidoso. Había familiares enormes y familiares pequeños, pero el más ridículo de todos era uno completamente blanco, que tenía la apariencia de un cerdo doméstico. Medía unos 3 metros de alto y 5 de largo, lo que le daba la apariencia de una montaña de carne. Con cada paso que daba, la grasa en su cuerpo se movía como olas en el mar. Junto a él estaba una chica muy bonita, roja de vergüenza. Las cosas no eran así cuando conoció por primera vez a su familiar. Lo que había visto en principio, cuando fue a la tienda de familiares, fue un tierno cerdito rosado con un moño del mismo color en la cabeza. Se enamoró perdidamente de él con solo un vistazo. No tenía idea de que se convertiría en esta mole enorme en tan solo un año. El cuerpo le había crecido más y más cada día, lo mismo que su apetito. Después de mirar a su dueña, el enorme cerdo blanco se recostó frente a la puerta del colegio para tomar sol. No había pretensiones en su expresión relajada, pues actuaba como si estuviera en el patio de su casa. Capítulo 35 tipos. Disculpe señorita, su familiar está bloqueando la entrada, dijo el guardia de seguridad. La chica asintió, no era una persona testaruda, la cosa era que no importaba cuánto intentara exhortar a este animal, el cerdo no se movía y hasta comenzaba a roncar. Vamos, levántate, ordenó, molesta. Los ojos del gran cerdo blanco estaban completamente cerrados, no se movió ni un centímetro. Uno no podía despertar a un cerdo que fingía que dormía. A menos que viniera el carnicero. ¿Qué está pasando aquí? Un sargento en uniforme militar había notado el alboroto y se acercaba para revisar la situación, seguido por un lobo de la luna plateada. El sargento observó al cerdo que dormía, al igual que a la ansiosa joven, y comprendió lo que estaba pasando. No pudo evitar sacudir la cabeza en señal de desaprobación. Eres una entrenadora, este es tu familiar, ¿no te avergüenza no poder controlarlo? Bajó la vista hacia donde estaba el monstruo y ordenó. Levántate. No puedes dormir aquí. El gran cerdo blanco no se movió, pero movió las orejas. No era ningún tonto, de hecho, los cerdos eran una de las especies más inteligentes del mundo. Engañaban a los humanos por la apariencia que tenían. Seguro me entendiste, ¿no? El sargento rió, ya exasperado. Conforme caminaba hacia atrás, el lobo lo seguía. Sus arrogantes ojos miraban gélidos al cerdo, al que le mostraba los dientes asesinos. Se fue acercando lentamente a él y, a pesar de estar en terreno plano, parecía un lobo salvaje acechando a su presa bajo la luz de la luna en el bosque. De pronto, el cerdo se levantó gruñendo y movió su cuerpo gigante hacia el costado del camino, con paso lento. ¿Ves? Entiendes perfectamente el lenguaje. Pensé que no, dijo fríamente el sargento.
El cerdo gruñó, molesto, buscando una manera de deshacerse del humano y el feroz perro. ¿Acaso no puedo dormir en paz? Todos los familiares estaban en el patio, divididos en grupos. Con sus 2,5 metros de largo, el holgazán Daci era bastante llamativo. Por la mañana, los estudiantes iban a clase, para reunirse después del almuerzo en el patio, alrededor de la 1. Ya estaba terminado el primer cuadrante de la construcción. El cuadrante entero era de concreto y ocupaba miles de acres de terreno. Había algunas construcciones sencillas como una plataforma de piedra, estrellas, también de piedra, etc. Los sargentos llegaron, revisaron los grupos y comenzaron con el entrenamiento. Gao Peng se sorprendió de encontrar al obstáculo de entrada, el cerdo blanco, en su equipo. Ocupaba el espacio de 2 familiares, era un monstruo realmente enorme. De acuerdo a los distintos tipos de monstruos, así variarán los métodos de entrenamiento. Recuerden que las funciones de cada familiar son distintas entre sí, pueden ser agresivos, defensivos, asistidos, terapéuticos o para control de campo. Son 5 tipos en total. Algunos pueden tener varias funciones a la vez, por ejemplo, la enredadera verde del diablo puede ser defensiva y control de campo y bajo algunos entrenamientos específicos puede ser también agresiva. Esto tiene mucho que ver con los métodos y objetivos del entrenamiento. Supongamos que entrenan a su familiar como defensivo. Deben enfocarse en mejorar su paciencia y resistencia y así. Aunque es muy pronto para ustedes, me gustaría que recordaran una cosa. Estamos haciendo un entrenamiento a nivel principiante, pero los cambiaremos de grupo después de que seleccionemos a los mejores 1200 durante la audición inicial. Luego, basado en su área de interés, los dividiremos en 5 equipos distintos. Atacantes, facilitadores, defensas, terapeutas y controladores. Haremos subgrupos dentro de estos. Sé que muchos quieren contratar más familiares y formar equipos, pero necesito que entiendan que eso no va a suceder por ahora. La televisión les dijo que los familiares mostraban y mejoraban la fuerza de su alma y de acuerdo a eso podrían firmar con más familiares, lo cual es correcto. Pero nunca les dijeron las condiciones que debían respetar para lograrlo. Los reflejos o mejoras de la fuerza del alma se basan en el poder de su familiar. Entre más fuerza gane después de haber firmado el contrato, más podrá reflejar, esto también forma parte del contrato. De otra manera, ¿quién daría su poder gratis? No son monstruos estúpidos. Al escuchar esto, muchas caras se oscurecieron. Planeaban formar con unos cuantos familiares desde el principio, que incluyeran agresivos, defensivos, asistidos, terapéuticos y de control. Eso hubiera sido divertido. Luego, el instructor sacó 38 pelotas de plástico blancas de una caja negra detrás de él y las repartió entre todos. Hoy, comencemos con su capacidad de comando. Esta es una parte esencial del entrenamiento, pues no importa qué tan fuerte sea su familiar, si no sigue sus órdenes eso no sirve de nada. El instructor observó a la joven junto al gran cerdo blanco. Este era un mal ejemplo. El cerdo gruñó de modo irritante, frotando la cabeza contra su dueña, como demostrando que lo que decía el instructor era incorrecto. Parado detrás de él, el lobo de luna plateada resopló, mirando al cerdo, que parecía asustado al devolverle la mirada. Después, pareció pensar en algo feliz, sonrió y frotó a su dueña con alegría. Para entrenar a su familiar deben conocer sus hábitos y pasatiempos. Es a partir de eso desde donde construirán una relación bien dirigida. Tomen como ejemplo a mi lobo. Era arrogante y odiaba que lo tocaran o le hablaran, así que compré un cerdo negro blindado especialmente para él y se lo di de comer. Pasé mucho tiempo jugando y durmiendo con él. Un mes después, confiaba mucho más en mí y estaba dispuesto a seguir mis instrucciones. Al decir esto, le dio unas palmaditas en la cabeza, el lobo entrecerró los ojos con entusiasmo. Al verlo, el gran cerdo blanco se rió y buzó. No me importa el método que utilicen, pueden intentarlo hoy por la tarde y encontrarle solución. Es una cuestión más práctica que teórica, deben solucionarlo ustedes mismos. Voy a vigilar su proceso en 1 hora, aquellos que logren que su familiar levante la pelota blanca pasan la prueba. De lo contrario, seguirán practicando hasta pasarla. Pueden irse. La multitud se dispersó. Gao Peng agachó la cabeza,